Los cerveceros de cerveza Calella, para quien no conozca, cerveza Calella es una cervecera asturiana que lleva 12 años en el mercado de cerveza craft. Y bueno, antes que nada quiero agradecer la invitación a este congreso. Lo he disfrutado un montón. Siempre cuando voy a dar charlas sobre elaboración de cerveza, a través de mi carrera siempre me han pedido que sea lo menos técnico posible, que no dé muchos detalles porque la gente se aburre. Yo creo que aquí es que es, ¿no? Y muchas gracias por eso. A ver, a diferencia de Ramón y a diferencia de seguramente la mayoría de ustedes, y voy a hablar un poquitito de mí, 2 minutos solamente. Ramón me comentaba recientemente en un bar que el sueño húmedo de todo cervecero casero es comenzar su pequeña fábrica, tener éxito, crecer, ir de 500 litros a 5.000, a 2.000, crecer y tener el éxito comercial, ¿no? Pues yo vengo en sentido contrario, yo vengo al revés. Yo comencé a hacer cerveza en 1984. Comencé en una fábrica de 40 millones de hectolitros, que si ustedes suman a DAM, cerveza DAM y Mao juntas, hace más o menos ese volumen de hectolitros de producción anual. Estuve ahí 15 años, de ahí me moví a cervecera de Puerto Rico, donde hacíamos 1 millón de hectolitros al año, y hace 8 años me moví a cerveza Calella, donde hacemos 2.500 hectolitros al año. No me quiero mover a otra cervecera, o posiblemente sí, porque a la próxima que me mueva seguramente va a ser una fábrica de cervecera casera, seguramente. Pero cada vez me he ido moviendo del mundo corporativo, empresas donde habían 700 empleados a 300, ahora somos 6, y cada vez ha sido más retador, más divertido, y yo he sentido que puedo expresar la creatividad que siento que necesitaba. Cuando trabajaba en el mundo corporativo está la política de las empresas y es terrible, eso no iba conmigo y de alguna manera era algo que no podía soportar. Y después de 41 años haciendo cerveza, empecé a los 20 años, aquí estoy, ¿no? Y en Cerveza Calella nos divertimos mucho haciendo cerveza. Hacemos de todo, hacemos stout, hacemos West Coast IPA, o sea, American IPA como Goma 2, que es posiblemente el 50% de la producción de Cerveza Calella. Hacemos Hazy IPAs, hacemos Smoothie Sours, hacemos de todo. Pero quiero hablarles hoy quiero hacer un poco de comentarios sobre la New England IPA. New England IPA o Hazy IPA, como está definido en el BJCP, es intercambiable el término. Es simplemente para definirlo, si quieren pasa... Ok, ¿por qué voy a hablar de la New England IPA? ¿Cuál es la relevancia que tiene ese estilo de cerveza en el mundo cervecero? Este es un poco los puntos que voy a hablar espero hablar unos 35 minutos, ¿no? 40 minutos tal vez. Voy a hablar de la relevancia de la New England IPA, de la relación de cloruros y sulfatos. Voy a hablar un poco de ingredientes, elaboración de mosto y voy a finalizar con dry hopping. Entonces, ¿por qué quiero hablar de la New England IPA? Primero, porque me da la gana. No, mentira. Me parece que es fundamental, y si alguno de ustedes quiere entrar en el mundo de cerveza craft comercialmente, cosa que no recomiendo porque el mercado está bastante duro, es el estilo que más se vende, en España sobre todo. Tengo amigos en Croacia, en Austria, en Alemania, y me dicen, no, aquí American IPA normal, West Coast, o sours, limpias, pero hazy sí, se beben algo, pero no es lo fundamental. España es, en mi opinión, junto tal vez con los países escandinavos y Holanda, el mercado más potente de hazy IPAs. Entonces es fundamental para el cervecero craft comercial, artesano,
dominar este estilo o intentar dominarlo, que bueno, que es muy difícil. El estilo, para definir el estilo, a New England IPA o Hazy IPA es una American IPA, fundamentalmente frutal, muy aromática, y ese aroma frutal se refleja en el sabor, de textura muy cremosa y turbia. Esas digamos las 4 señas fundamentales del estilo. En California, en la costa oeste de Estados Unidos, son muy claras, el estilo que Ramón definía antes, muy claras de color. El objetivo es que la cerveza sea lo más clara posible. En la región de Nueva Inglaterra, si vemos las cervezas tal vez de Hill Farmstead o de Treehouse, tienen un tono un poquitín más naranja, ¿no? Van a otro tipo de color. Voy a hablar durante la charla, voy a hablar de las experiencias, de todos los fracasos que hemos tenido en Calella, tratando de hacer el estilo de New England IPA, de las cosas que nos han salido bien y que yo considero que son importantes. Y voy a hablar muchísimo de anécdotas, de mitos y sobre todo de reflexiones y comentarios que hacen cerveceros que hacen muy bien este estilo en Estados Unidos. Hay un podcast que muy probablemente ustedes lo conocen, pero es mi fuente de información para dominar este estilo. Es un podcast que se llama Beer and Craft Brewing Magazine Podcast. Si quieren después olvidé de escribirlo y ponerlo en un slide, pero es un estilo, es un podcast donde el entrevistador tiene la capacidad de sacarle mucha información a los cerveceros que entrevista, y tiene como, yo he contado como 4 podcasts exclusivos para el estilo de New England IPA, y va desde el tratamiento de agua, pasando por la elaboración del mosto, hasta el dry hopping, el cold whirlpooling y todo lo que tiene que ver con el proceso. Entrevistas cerveceros, y voy a mencionarles nombres que considero que son relevantes para mí cuando hablo de New England IPA. Para mí, yo quiero hacer la mejor cerveza de Europa, quitarle el puesto a Ramón. Esta es una declaración de intención. Y para buscar de hacer la mejor cerveza tienes que probar lo que hacen los mejores. He probado mucha cerveza de Ramón, ¿sí? He probado Fidens, si no lo han probado, anótenlo. He probado de Treehouse, Julius, que en mi opinión es el top of the line, hacia donde debemos apuntar. Yo pruebo eso y digo, así tiene que saber mi cerveza. Esto es lo que yo quiero así quiero que sepan mi cerveza. He probado, ¿cuál otra así relevante? Yo creo que Fidens y Julius, todo lo de Fidens, Eugene's, Axe y The Butcher y Julius son lo que yo considero el estándar, ¿no? Lo mejor que he probado. Y Wake Up, creo que se llamaba, la que te comenté, la doble IPA que hiciste hace como 4 años, esa me voló la cabeza. Yo dije, what's this? ¿Cómo se hace esto? Con el tiempo he descifrado muchas cosas. Yo creo que es un estilo fascinante, y yo llevo 41 años, no sé si lo he dicho antes, pero llevo 41 años haciendo cerveza, y creo que hacerla bien, una New England IPA es lo más difícil que me ha pasado. En uno de los episodios del podcast que les comenté, de Beer and Craft Brewing Magazine, Vinny Silurso, el de Russian River, el de Pliny the Elder, habla sobre la Hazy IPA, y él dice que lo más difícil, el reto más grande que él ha tenido en su carrera ha sido hacer una Hazy IPA que se mantenga hazy. Y no estaba hablando del sabor, estaba hablando solamente de la turbidez. En el panel donde él estaba hablando, había otros cerveceros, el de North Park, el de Vinci y el de Fidens, y ellos decían, ¿really? O sea, como diciendo, no puede ser que te parezca que eso es difícil. Y yo creo que la razón que es difícil para un cervecero grande, y por eso es que yo creo que los cerveceros grandes, simplemente grandes me refiero a industriales, no pueden hacer nunca bien una cerveza IPA, porque hay que poner mucho lúpulo. Esa es la razón sencilla.
Russian River produce cerca de 90.000 hectolitros al año, tiene tanques que en altura llegarán a los 15 metros. Tendrá que hacer cargas de posiblemente 300 kilogramos de lúpulo. Eso es muy difícil. Para ellos es un gran reto hacer una buena Hazy IPA. Por eso es que las Hazy IPA de Sierra Nevada, con todo el respeto que le tengo a Sierra Nevada, que considero que es, en mi opinión personal, el mejor cervecero que hay en el mundo, el señor Grossman no va a poder hacer nunca bien una cerveza Hazy IPA. Bueno, estilo, ya hablé de él, dije que era el más demandado por el consumidor y es un gran reto. Y es un gran reto porque hay muy poca investigación formal. Ramón decía que la información que él tenía al principio la había conseguido en blogs y yo también, Homebrew Talk, en podcast, en redes sociales básicamente. A diferencia, perdona. Y sobre todo poca investigación a nivel técnico. Sí, a eso iba precisamente. Desde 1850 hasta el año 2000, son 150 años donde ha habido una avalancha de dinero cayendo en la investigación de cómo se hace bien una cerveza lager. De cómo hacer, primero cómo quitar el DMS, luego cómo quitar el diacetilo, luego cómo hacerla que sea estable. Y en este proceso las cerveceras industriales que tienen el mercado, y el mercado de cervezas lager es el mercado más grande del mundo con diferencia. O sea, estamos hablando 80% de la cerveza que se consume en el mundo es cerveza lager de alguna manera tipo Pils. Entonces Heineken, InBev, Miller Brewing, Anheuser-Busch invertían, no solo tenían laboratorios sumamente potentes en su fábrica, sino que además tenían cátedras en la Universidad de California, en Berkeley, en la VLB, en Berlín, y hacían investigación para lograr resolver los problemas que tenían. Bueno, para mí el caso más interesante es el de Kirin, de Japón. En los años 50 el gran problema era cómo resolver el tema del diacetilo. La cerveza a veces olía a mantequilla y no se sabía bien por qué. Y Kirin, que es solo el 5% de las ventas del grupo Mitsubishi, tenía la capacidad de inversión, de invertir en laboratorio de investigación, y ellos tenían un científico, aunque me pareció genial todo el trabajo que hizo, se llama Takeshi Inoue, y él logró elucidar, no sé si es una palabra que se dice en español, logró descubrir, elucidar cómo la levadura produce el diacetilo y cómo es capaz de reducirlo, mejor dicho, cómo la levadura es capaz de producir el precursor del diacetilo, cómo el diacetilo se forma fuera de la cerveza y luego cómo la levadura lo reabsorbe a través de la membrana y lo transforma en butadienol. Y eso cambió completamente el conocimiento de las lagers. Y eso solamente para decir lo que una cervecera pudo hacer. Ahora, ¿qué pasa con la New England IPA? Vinicius Lurso, a pesar de que vende a lo mejor $50 millones al año, eso no es dinero suficiente para pagar en una universidad un proceso de investigación que puede tomar 1, 2 o 3 años, a 2, 3, 4 doctores en química, en cromatografía, en lo que tú quieras. Entonces, el conocimiento de la New England IPA es un conocimiento muy empírico que los cerveceros hemos ido ajustando, aprendiendo por comentarios, por cómo sabe, ha sido más aprendiendo por organolepsia, como yo digo. Vamos probando y vamos ajustando los procesos, ¿no? De esto no quiero ni hablar porque ya Ramón lo explicó hasta la saciedad y Boris también habló del tema, pero aquí tal vez sí me gustaría decir que para lagers, y esto lo tengo muy clarísimo, para lagers el ratio es 1:1, sulfatos 150, cloruro 150. El 70% de las cervezas industriales tienen ese ratio y esa cantidad. Entre 150 y 170 ppm de sulfato. Si quieren hacer una lager buena, Pilsen, Helles, Bock, ese es el ratio a trabajar. Y aquí es importante aclarar algo. Cuando hablamos de sulfuros, de sulfatos y cloruros, yo no sé, nunca he usado Brewwater, no sé cómo se hace el ajuste, como no sé cómo se usa el software para cerveceros caseros. Yo hago los cálculos de agua a mano. Y aquí es importante una cosa, cuando compramos la sal,
el sulfato de calcio o el cloruro de calcio, las sales son muy higroscópicas, absorben agua. Y como absorben agua en el peso, cuando tú pesas 10 gramos, de esos 10 gramos posiblemente 2 gramos son de agua. Y tienes que tomarlo en cuenta cuando mides. Sí, dime. Es que esto me he olvidado de decirlo y es importante. Por eso yo siempre aconsejo utilizar cloruro cálcico líquido, porque así te evitas ese problema. Perfecto, perfecto. El cloruro cálcico líquido. Y es bastante confuso porque se encuentra, por ejemplo, sulfato de calcio pentahidratado y sulfato de calcio heptahidratado. Son 7 moléculas de agua o 5 moléculas de agua. Entonces, cuando pesas uno o el otro, 100 gramos de uno no tiene la misma cantidad de sulfato que 100 gramos del otro, ¿no? Igual pasa con el cloruro de calcio. Mi recomendación para la New England IPA, mi experiencia es, y los anécdotas que he oído, ¿no? Siempre se decía al principio, cuando yo empecé a leer sobre la New England IPA, que el ratio de cloruro, que el ratio o la cantidad de cloruro tenía que ver con la turbidez. Pero yo creo que no tiene que ver con la turbidez. Tiene que ver con el mouthfeel, con la sensación en boca, definitivamente. Yo creo que por encima de 300 ppm puede ser un poco peligroso para el acero inoxidable porque es extremadamente corrosivo. Y mi ratio para recomendar, lo que yo uso en Calella es entre 1, 2, o sea, 2 de cloruro por 1 de sulfato o 3 de cloruro por 1 de sulfato. Creo que siempre hay que poner un poquitín de sulfato. Yo, así como dijo Ramón, he hecho muchísimas cervezas sin sulfato y siento como que le falta brillo, como que hay algo ahí que me falta. Entonces, tal vez un poquitín de sulfato, 50, 70 ppm de sulfato puede que vaya bien. Pero siempre el cloruro yo recomiendo poner por encima de 150 ppm. Ingredientes, elaboración del mosto. Bueno, adjuntos. Malta Pilsen, si la queremos hacer muy clara como Ramón, usa la Heidelberg Pils o la Weyermann Extra Pil. Son muy caras porque son maltas que requieren mucho cuidado en la maltería para no pasarse de color. Adjuntos, avena, trigo, típicamente en promedio, estadísticamente, lo que he buscado, 26% de adjunto, 13% trigo, 13% avena en cualquiera de sus formas. Malta de avena, flóculo, oat flakes, cocos de avena, y un 5% de cheat malt. Yo soy enamorado de la cheat malt. La cheat malt, a pesar de lo que y lo he oído mucho en muchos podcasts, comparan la malta de dextrina con la cheat malt. Cheat malt no es una malta de dextrina. Una malta de dextrina, cuando el malteo se hace, primero remojas el grano, 48, 24 horas, full oxígeno, que se engaña el grano de cebada, que crea que está en las condiciones de germinar. El grano se llena de agua, se hincha, el maltero mide la cantidad de agua, lo trasiega a la caja de germinación y en la caja de germinación mantiene temperatura 14-15 grados y siempre humedeciendo el grano. Y el grano empieza a germinar, ¿verdad? Luego que termina la germinación, 5 días y 24 horas de secado, entre 8 y 24 horas de secado. En el caso de la cheat malt es cheating. They are cheating, the malters. Los alemanes no pueden usar otra cosa que sea lúpulo, cebada, levadura, hoy día lo saben, pero no pueden usar adjuntos. Si le agregamos un adjunto con gran concentración de proteínas como el trigo o la cebada, vas a tener una espuma muy buena y un poco más de cuerpo en boca. La cheat malt es una manera de bypassear la ley de la pureza de la cerveza alemana, porque el maltero lo que hace es que remoja, pasa a la caja de germinación y cuando el grano hace cheating, en alemán se dice spitz, que sale un poquitito la punta de la raicilla, detiene el proceso de malteado. Técnicamente ya es malta, ya no es un adjunto, ¿me entienden? Y entonces eso lo
lo seca, no le corta nada porque no hay ninguna raicilla que corta, simplemente lo seca, y es una malta con un rendimiento muy bajo, pero con un contenido de proteínas muy alto, que mejora yo diría el cuerpo, la sensación en boca y sobre todo la espuma. Mucho mejor que la malta de dextrina. Yo a todas las neipas de nosotros le ponemos 5% o sea, un saco. En el grain bill de nosotros corresponde a un saco, 25 kilogramos de cheap malt, de best malt. Cascarilla de arroz y beta-glucanasa. Cuando trabajamos, miren, aquí cuando decía el porcentaje de adjuntos, nosotros trabajamos con 25%, mitad y mitad, avena y trigo. Pero hay cerveceros, por ejemplo, en estos días oí un podcast de un cervecero en Estados Unidos que la está petando, ¿no? La está petando, se dice, ¿no? Que está muy bien. Sí. Y él se llama Sam Cermeño, un chico mexicano que tiene una cervecería en Oregon, Brewhouse Brewing. Y él dice que él llega hasta 60% de adjuntos. O sea, 30% trigo, 30% avena y 30% cebada. No me cuenten, no sé cómo lo hace, pero las cervezas de él tienen, o sea, lo más bajo que he visto es 4.75 en Ontario, ¿no? Yo creo que a nivel comercial, tal vez a nivel de cervecero casero es algo interesante a probar. Yo a mí les recomiendo que lo prueben. Y usen un poquitín de beta-glucanasa y cascarilla de arroz. O malta de avena, la malta de avena tiene cascarilla. Sin cascarilla y sin beta-glucanasa, prácticamente, por lo menos en el lauter de cerveza Calella, es imposible filtrar. Ni siquiera se tarda muchas horas, es que simplemente llega un momento que ya no sale mosto y es hasta peligroso abrir la compuerta del lauter porque hay un montón de líquido. Una vez lo hicimos y el lauter estaba ahí y el chorro de la mezcla con agua salió como hasta tiró a la persona, lo tiró allá de culo contra la pared, peligrosísimo. Y ahí aprendimos, beta-glucanasa y cascarilla a saco. Cascarilla por lo menos 3% del grain beer. Atenuación. El estilo del New England IPA se caracteriza porque tiene un cuerpo y tiene un pequeño dulzor en el paladar, muy leve, que ayuda a compensar el sabor del lúpulo. Una West Coast IPA, una American IPA normal, tiene una atenuación para que quede bien, en mi opinión, entre 85 y 89%, bien seca. Yo creo que una New England IPA, no es que lo creo, es que lo he medido. Agarro, la mido y digo, el cervecero pone en la lata el alcohol que tiene y simplemente con el alcohol y la gravedad que yo mido puedo inferir la gravedad original, y con la gravedad original entonces puedo calcular la atenuación aparente final, ¿verdad? Verdant, Cloudwater, Soma hoy día, ¿quién más relevante? Garage particularmente está alto. Garage está igual que Oderhof. Y Oderhof enseñó a Garage a hacer cerveza. Ahí hay una conexión. Uno ve las conexiones por la atenuación, así que se ve. Y lo interesante es que las buenas están ahí, entre 74 y 78% de atenuación. He probado unas muy ricas a 68% de atenuación, pero es que siempre va a depender de la cantidad de lúpulo que se le coloque, o sea, hay muchas variables, ¿no? Pero digamos que el norte, creo, en mi opinión, recomendable es estar alrededor de ese rango, 74 o 78% de atenuación. Luego, la otra parte importante en el proceso es la adición del lúpulo. Estoy hablando aquí de la cocina, ¿no? Del cocimiento, la adición del lúpulo en caliente. Nosotros en Calella no agregamos lúpulo en la hervida, agregamos lúpulo solo en el whirlpool, hacemos lo que se llama un cooling, que es que bajamos la temperatura a 80 grados centígrados y agregamos entre 1.5 y 3 gramos por litro de lúpulo. Típicamente sidra. Eso es lo otro. Casi todos los cerveceros cuyas entrevistas he oído en podcast, todos usan sidra. Todos. Por lo menos, a
menos que sea algo monovarietal, algo muy especial, pero todos usan por lo menos 50% de citra en la receta de lúpulos. Y ahora vamos con la parte complicada, dry hopping. La pregunta es si se hace el dry hopping durante la fermentación activa, ¿no? Hay el mito de que solamente se van a desarrollar aromas o se va a extraer el mejor aroma del lúpulo si la levadura está activa cuando está en contacto con el lúpulo. Pero recuerden que, y esa es mi idea sobre el tema, ¿no? La biotransformación o lo que sea que ocurre. La levadura no tiene brazos. La levadura solamente interactúa con el substrato, con el medio que la rodea a través de la membrana. Y la membrana de la levadura interactúa con el medio soltando enzimas o con las enzimas que están en la membrana introduce dentro de la célula de levadura compuestos que están en el sustrato. Entonces, esas enzimas de las que le estoy hablando, muchas veces la levadura puede estar muerta. Yo puedo pasteurizar una cerveza con levadura viva a 60 grados centígrados, pero la actividad enzimática puede continuar, porque las enzimas se desnaturalizan como toda proteína a 80 grados centígrados. Si yo no subo de 80, no mato, no destruyo, no inactivo la enzima. Por eso la hervida, ¿no?, del mosto. Y por eso la pasteurización. La pasteurización a nivel industrial en los pasteurizadores túnel típicamente es a 60 grados, entre 8 y 10 minutos. Entonces, es importante entender que la biotransformación no es algo que hace el organismo vivo. La biotransformación lo hace la enzima, y el organismo puede estar muerto, pero la enzima puede estar activa, y eso puede ocurrir. Eso es bien fácil de demostrar. Lo pueden ver ustedes mismos, ese experimento lo pueden hacer ustedes mismos. O sea, simplemente se inactiva se controla la temperatura de pasteurización a 60 grados 15 minutos para asegurarnos completamente de que la levadura está muerta, y agarramos esa levadura diluida, mezclada, ese starter, vamos a decir, y se lo echamos a una cerveza y le agregamos lúpulo, y vamos a ver que va a haber biotransformación ahí. Lo he hecho y sé que ocurre, así que... Entonces, ¿qué es la biotransformación? Es lo otro, porque existe el mito de que cuando hablamos de biotransformación o agregar el lúpulo, hacer el dry hopping durante la fermentación activa, se piensa cuándo hacerlo. Si al principio de la fermentación, cuando la fermentación va a la mitad, o cuando termina la fermentación. Si agregamos el lúpulo en la mitad de la fermentación en un fermentador industrial de 4 o 5 metros de altura, cuando abrimos, como decía Ramón, metemos CO2 por el brazo de sí, sale gas, no va a entrar oxígeno, abrimos nuestra bolsa de lúpulo, 5 kilos, 10, tenemos 20 kilos de lúpulo para añadir, añadimos el lúpulo y aún hay fermentación, aún la levadura está produciendo y eso está full de CO2, completamente saturado de CO2. Ocurre exactamente lo que Ramón comentaba, la nucleación. El pellet es como echar sal también. Echas un sólido que aglutine el CO2 que tiene alrededor e inmediatamente ocurre como una explosión nuclear y sale el chorro de cerveza hacia arriba. Nos ha pasado también. Entonces, nos pasó 2 veces, no hacemos dry hopping en fermentación activa, por lo menos hacemos dry hopping en fermentación al principio para la American IPA. ¿Por qué? Si agregas el lúpulo antes de que la levadura empiece a fermentar, no tienes peligro, no hay el peligro del hop volcano. Y lo que nosotros hemos visto que ocurre un proceso de biotransformación de ésteres. Entonces, la cerveza es mucho más frutal. No es bueno para una neipa, porque es una frutalidad que a la neipa no le viene bien. Ese sabor a melocotón, es un sabor a fruta muy marcado, que no es el sabor del lúpulo. Pero para una American IPA viene de puta madre. Entonces,
Y eso ocurre porque, como les dije, la biotransformación, puede haber biotransformación de terpenos, diones o ésteres. La levadura toma ácidos orgánicos que están en el lúpulo, sobre todo en el lúpulo pues, del segundo o tercer día de la fermentación. Si lo echan ahí, la levadura va a agarrar todo ese sabor a queso, que es ácido butírico, ácido hexanoico, todos los ácidos orgánicos de cadena pequeña hasta los de más de 10 carbonos. Y la levadura tiene una enzima que se llama la alcohol amil alcohol transferasa, AAT. Y esa enzima está en sobreproporción. Lo que quiero decir con esto es que la levadura, siempre que tenga un sustrato, va a producir el éster. La levadura no produce el éster porque el sustrato se le acaba. O sea que si tienen mucho lúpulo con sabor a queso, va a producir muchos ésteres. Cuando les digo ésteres, a lo mejor no les suena, a lo mejor sí les suena, pero si les digo isoamilacetato, la banana, el etilhexanoato, la manzana roja, el etilbutirato, piña, maracuyá, son los aromas de la fruta. Son aromas que al ser humano nos llegan rápido porque son bien volátiles, nos llegan rápido a los receptores, a los 300.000 receptores que tenemos en la nariz y nos atraen. Somos mamíferos, como el mono, queremos comer fruta. Entonces es importante eso, ¿no? En la neipa tal vez no queda tan bien esa adición temprana de lúpulos rancios, creo que es lo apropiado decir. Pero pasa otra cosa, tiene un caveat el tema de agregar el lúpulo ahí, y es que la cerveza va a quedar transparente. No hace falta ni filtrarla, ni Irish moss, ni nada. Le ponen, nosotros en 2000 litros ponemos por encima de 5 kilos de lúpulo al principio de la fermentación y la cerveza queda nítida, brillante. Entonces no es apropiado para una neipa. Ya lo hicimos en la neipa y tuvimos que cambiarle el nombre. Biotransformación, ¿qué más? Bueno, les había hablado un poco de biotransformación de ésteres, y están pues los terpenos y los tioles, famosos últimamente. Los terpenos básicamente son estos marcadores, digamos, o el marcador de los terpenos. Cuando se analiza a nivel de laboratorio, el lúpulo es el linalol. Es un alcohol extremadamente aromático. Son alcoholes que se usan, son hidrocarburos, alcoholes que se usan en perfumería: linalol, citronelol, limonelol, geraniol. Son extremadamente, nosotros somos muy sensibles, los seres humanos me refiero, muy sensibles a estos aromas, y están en los aceites esenciales del lúpulo y están en la materia vegetativa. No sé si me oyeron, pero en la materia vegetativa quiero decir en la parte verde del lúpulo, ¿no? Eso quiere decir que en el lúpulo, que en lo que llaman el spent hops, el lúpulo gastado, tiene un montón de compuestos asociados a esos terpenos, al linalol, al geraniol. Y estos compuestos se llaman glucósidos. Los glucósidos son una molécula de glucosa químicamente unida a linalol o citronelol o cualquiera de estos terpenos. Y la levadura tiene una enzima que se llama la beta-glucosidasa. Esto lo demostraron ya hace 16 años, 26 años. Lo demostraron los científicos de Miller Brewing Company en los Estados Unidos, y ellos encontraron que si agarraban lúpulo gastado y le añadían beta-glucosidasa, producían aromas agradables, que no hacía falta gastaron una tonelada de dinero comprando Saaz o comprando Mount Hood o Willamette, lúpulos aromáticos americanos o checos. O sea, la biotransformación ocurre, es una realidad, porque hay gente que, yo he oído cerveceros que dicen, no, eso de la biotransformación es mentira, eso no es verdad. No, ocurre, definitivo que ocurre. Y obviamente ocurre porque hay y todo lo que ocurre dentro de un fermentador en realidad es biotransformación, pero hay una biotransformación aromática, que es lo que yo llamo esto. Esto es una biotransformación aromática, la de ésteres, terpenos. Entonces, con terpenos decimos que la levadura tiene beta-glucosidasa, tiene una concentración baja, pero la tiene,
y cada levadura tiene, o cada cepa de levadura tiene un potencial o una capacidad de beta-glucosidasa distinta, ¿no? O sea, que hay levaduras capaces de producir más aromas terpénicos que otras. Por ejemplo, en mi opinión, la OS05 no tiene mucha capacidad. Yo creo que la Verdant del alemán tiene bastante capacidad de beta-glucosidasa. La beta-glucosidasa también se puede añadir, me imagino que ustedes lo saben, se puede añadir exógenamente, ¿no? O sea, añadir producto Aromazyme del alemán entre 10 y 20 mililitros por hectolitro, y aquello produce un aroma de puta madre. Pero un aroma muy plano. Todas las cervezas van a oler igual, ese es el problema. Y los tioles, pues los tioles son estos alcoholes sulfurados que están en el lúpulo también y en la malta también, pero en mayor cantidad en el lúpulo. Son alcoholes sulfurados que tienen una potencia de aroma impresionante. O sea, cuando hablamos del linalol, que es ese aroma riquísimo del lúpulo, estamos hablando de dos ppb, o sea, 2 partes por millón. El ser humano lo detecta. Cuando huele, ponemos linalol en agua y lo olemos, de 2 partes por millón hacia arriba lo podemos detectar. En el caso, por ejemplo, de tiol, vamos a decir, el 3-mercaptohexanol, que hay 3 tioles que son fundamentales tanto para el vino como para la cerveza, que son el 4-MMP, el 3-MH, que es el 3-mercaptohexanol, y el 3-mercaptohexanol acetato. El 3-mercaptohexanol y el 3-mercaptohexanol acetato tienen el aroma maracuyá. ¿Okay? Yo compré como 1 gramo de 3-mercaptohexanol para ver a qué olía y para entenderlo. Y es carísimo, ¿vale? Como 100 euros, un poquito así. Pero abrí el recipiente, y solo con abrirlo, nosotros tenemos una oficina como de este volumen, ¿no? Unos, no sé, 60 metros cuadrados, y estuvo como 2 días el olor. Dice, la puta madre, esto es potente. 0,0002 ppb detecta el ser humano. O sea, es no sé por qué tenemos los seres humanos la capacidad de detectar ese aroma a tan baja concentración. Pero descubrí algo que me fascinó, me pareció súper curioso. Esos 2 días que la oficina olía así, pues a Calella va gente y compra cerveza. Entonces, nosotros somos, en aquel momento éramos 4 hombres y 1 mujer. La mujer olía a pis de gato. No ella, digo, lo que ella olía. Y todos los hombres, los 4 que estábamos trabajando ahí, cuando entramos decían, ¡wow, qué rico, maracuyá! Y la gente que venía a comprar, cuando venían damas, le preguntábamos, porque a mí me pareció curioso y yo tenía que entender qué pasaba. ¿Qué te huele? Sé que huele mal aquí, que huele un poco, que huele raro, le decía yo. ¿Qué huele? Me decía, ¿te puedo decir? Sí, por favor. Pis de gato. Y fue David La Peñona, y le dijo, David, ¿qué huele? ¡Wow! A maracuyá, aquí, a pasión fruta. Joder, ¿cómo es? Increíble. Eso quiere decir que no somos iguales. Bueno, lo sabemos, pero no solo en lo que se ve, sino en lo que no se ve también, ¿no? Los receptores de aromas son definitivamente específicos para el género. Vamos, ahí me quedó clarito. ¿Cuánto lúpulo echar en el dry hopping? Nosotros echamos 20 gramos por litro, 18 para las Hazy IPA, entre 20 y 25 para las doble IPA, dependiendo del tipo de lúpulo que tengamos. Y sí, bueno, eso. Básicamente, esa es la cuenta. Si no agregamos eso, no nos quedan con suficiente aroma.
A veces hemos agregado 15, 14 y quedan ricas, pero depende del lúpulo. Cuando usamos Citra y Nelson Sauvin en combinación, siempre es un éxito, siempre funciona. Hay combinaciones de lúpulos que funcionan. En estos podcasts que les comentaba yo que he oído de estos cerveceros americanos, es curioso porque estas superestrellas de Fidens, el de North Park, el de Green Chick, Vinny Silurso les pregunta, si ustedes no tuviesen, todos usan Citra, 50% Citra, seguro, pero les pregunta, si no tuviesen Citra, ¿qué lúpulo usarían? Y todos dijeron Nelson Sauvin. Nelson Sauvin, no sé si lo dije. Entonces, ese es un tiro seguro siempre. Los lúpulos neozelandeses, en mi opinión, lo que es Nelson Sauvin y Matueka, son excelentes, los que yo he probado. Probé Riwaka y no sé, Ramón, cuál es la experiencia, pero a mí Riwaka yo dije, con él de poquito, ¿verdad? Sí. Y lo último y lo más difícil, el hop creep. No sé si han oído o si saben lo que es el hop creep, pero eso es algo que se sabía a finales del siglo XIX en cervecería. Habían papers, ¿cómo se dice? Investigaciones cuando se hacían los casks, que se encontraba que las cervezas a las que se le añadía lúpulo en el cask bajaba la atenuación y por eso quedaban más secas. Por eso se llama dry hopping. Se agrega lúpulo para secar la cerveza, ¿no? Pero esa información desapareció porque por décadas en la industria cervecera el dry hopping desapareció, o el Hopfenstopfen, como dicen los alemanes, desapareció. Tal vez lo hacía Orval, pero fuera de ahí, y los de Orval son muy cerrados en general. Los belgas en general los belgas son bien cerrados. A todos le dicen sí, pero no te dicen nada. Y pues hace como, yo creo que 8 años o algo así, Allagash, no sé si les suena el nombre de Allagash Brewing en Maine, en la costa este de Estados Unidos, empezó a encontrar que las cervezas lupuladas, que ellos no hacen muchas cervezas lupuladas, hacen cerveza belga más que todo, pero estaban haciendo cervezas lupuladas y encontraban que la atenuación bajaba. Y lo enviaron, o sea, vieron que era continuo, que pasaba continuamente y querían entender qué pasaba. Bueno, no lo supieron. Yo estuve en un congreso, yo estuve en Filadelfia en el 2016, recuerdo. Y estaba Thomas Shellhammer, es el tipo que más sabe de lúpulo en Estados Unidos. Él es el profesor de Brewing Science, ¿cómo se dice?, de ciencia cervecera en la universidad. Son definitivamente levaduras que no se pueden usar y hay lúpulos que también variedades de lúpulos que también van a refermentar siempre. En nuestra experiencia, la mejor levadura para evitar refermentación y lograr cuerpo y aroma sin duda es la Lallemand y la New England. Pero la Lallemand, la levadura de Lallemand a nosotros nos da como más cremosidad en boca. Sí vemos un problema en ella y es que a veces nos da un toque como a almendra, como a nuez, que estorba un poquitín en la percepción del lúpulo. Y yo creo que se acabó. Sí, se acabó. Parece que hay preguntas, sí, perdón. Una muy sencilla. Sí. Cuando dices que haces el dry, cuando dices que haces el dry hop pronto, ¿cuánto es? Cuando dices que haces que se puede hacer el dry hop pronto, ¿cuánto es pronto? ¿Un día, 2 días, cuando arranca? ¿Te refieres a la West Coast o a la New England IPA? Cuando dices que hacías el dry hop pronto con los lúpulos pasados. Mientras más rápido mejor. Nosotros a veces el lúpulo espera al mosto cuando viene frío. O si lo agregas, o sea, lo importante no es cuando lo agregas, lo importante es que lo agregues antes de que empiece la fermentación, para evitar el volcán, Sí. Yo tengo
una pregunta con el hop leaf. Si habéis notado diferencia al utilizar extractos de lúpulo o concentrados de lupulina, como puede ser, bueno, como hacen con el nitrógeno para extraer la lupulina y tal, si en principio viene por la parte vegetativa de la planta, que al tener menos parte vegetativa que haga menos hop leaf. Sí, muy buena pregunta. Sí, nosotros tratamos de hacer, o sea, usamos pellets en el Whirlpool, pellets regulares de 90, y a veces usamos un Spectrum en fermentación cuando faltan 2 platos para terminar. Pero típicamente hacemos el dry hopping con Crio, que es mi preferido, o Lipomax. Evito el pellet de 90 lo más que puedo. Si tuviese el T45 lo usaría, pero o sea, se puede usar el T90, pero ahí hay que disminuir un poquitín la cantidad. O sea, que habéis notado que la parte vegetativa Sí, afecta seguro, a mantener la actividad. O sea, tiene muchas desventajas usar lúpulos con la parte vegetativa. Tiene la desventaja de hop leaf y tiene la desventaja de que te absorbe cerveza. Entonces tiene muchos problemas. Que para la cerveza industrial es muy importante. Es que ahora esto me ha resultado muy curioso porque nosotros utilizamos el cryo solo en Whirlpool, porque cuando lo utilizamos en tanque para dry hop observamos mucha menos turbidez. Entonces me acabo de quedarme sorprendido de saber que vosotros utilizáis cryo. ¿No habéis notado menos turbidez por culpa del cryo? No, es que casi no hemos usado T90, entonces no puedo ver la diferencia. Yo sigo la recomendación de la Brewers Association a raya. O sea, he hecho el lúpulo a 14 grados. Uso casi que exclusivamente Crio y Lipomax. Cuando no tengo alternativa, porque no tengo otra cosa, pues hago de pellet. Y lo dejo máximo 72 horas. O sea, 24 horas a 14 grados, luego un poquito de CO2 por debajo, bajo a 0 grados y cuando abro el frío, entonces un control muy poquito. Me acabo de quedar súper sorprendido. Sí. O sea, y bueno, con la levadura funciona, o sea, tenemos turbideces bastante buenas. Yo tenía la teoría de que, porque, a ver, esto que tú lo haces un par de veces, te da la sensación de que te han quedado menos turbias y nunca más lo repites, que esto a veces te puede pasar, ¿no? Que a veces te llevas una idea equivocada, pero no te piensas que una cosa te ha pasado por aquello y ya nunca más lo pruebas, ¿no? Pero yo tenía la teoría de que al tener menos materia vegetal y los polifenoles encontrarse en la parte vegetal, nos conseguía más conseguir la turbidez. No, claro, sí, o sea, tus cervezas son más claras que las nuestras en color, pero en turbidez son así. Y usamos Crio, o sea, yo prefiero Crio que cualquier otra cosa, la verdad es que no me encuentro. Claro, si puedes, además es mejor porque tienes mejor rendimiento, más bien regionales. Depende también, Ramón, yo sé que tú eres bastante obsesivo con tus criterios de calidad y si tú quieres una al estilo de Finance o con lo que hablábamos de Green Chick, que sea absolutamente milky el aspecto. Sí, pero no siempre pasa. Quiero decir que incluso usando T90 a veces no quedan tan turbias como uno desearía, o sea que no... Yo sí encontré, o sea, en lo que hablábamos en estos días tú y yo de la turbidez, a mí me llamó mucho la atención cuando vi este Brewers Critique Panel, este retiro de cerveceros, donde estaba el de Green Chick, el de North Park y el de Finance, que te lo recomiendo que lo oigan porque no tienes, es hora y media de filete, muy bueno. Y dijeron un par de cosas que se las voy a decir, pero si montan una fábrica, me tienen que dar el 5%. Of course. Y los tipos usan una vaina que, perdón, ¿cómo se llama? Un adjunto que se llama Brewers Crystals. Brewers Crystals, que es 55% high maltosa y sólidos de azúcar, de glucosa. En Europa no se consigue.
Es una empresa canadiense. Si lo No tiene. se consigue, pero hay algo muy parecido del nombre. Nosotros lo hemos usado a raíz de ese podcast. No me va a salir el nombre, es... Coño, le pregunté si era para ti, que no tenía y no lo No, puedo porque conseguir. eso no lo tiene, pero a base de investigar con Owen de Garax, acabamos consiguiendo una cosa que es un producto belga, Pero él me lo dijo, sé que me lo dijo y le dije, no, pero hay que ver la no es exacto, es algo muy parecido. Es una azúcar candy. Es un, perdón, es que estamos hablando de los secretos. Se ha convertido en una conversación, un one-to-one. es un azúcar candy líquido, belga, totalmente transparente, que el nombre es no sé qué y un número. Y el número es el porcentaje de maltosa. exacto, algo así. Sí. Me da rabia porque se me queda en blanco, pero vamos. Nos los envía a todos el grupo de WhatsApp. Nosotros lo hemos probado. De hecho, lo hicimos en una colaboración con Garax a raíz de este podcast. Sí. Bueno, sin más. Bueno, si quieres explica por qué lo utilizan esto, ¿no? No, yo no sé por qué lo utilizan. A ver, ¿Lo explican? ¿Lo explican? no lo explican. Sí. O sea, ellos dicen simplemente para subir la gravedad y para que queden más cremosas y mantener la atenuación baja. Bueno, yo según entiendo, ellos lo que hacen es green chic, básicamente. Trabajan con una receta base, ¿vale? Que da igual que vayan a hacer una IPA, una doble IPA o incluso una triple. Que lo hacen en la doble IPA, pero eso no lo digo siempre. Sí, pero lo que dice es que entonces ellos, el objetivo de esto es siempre recuperar levadura de una cerveza de una graduación más baja para siempre recuperar levadura lo más sana posible y siempre que provenga o sea, ¿no? Se sabe que si tú recuperas levadura de cervezas de muy alta graduación, esa levadura ha sufrido más y quizás peor para reutilizar. Entonces lo que dicen en el podcast es esto, que siempre hacen esta cerveza base de la cual recuperan levadura y entonces luego para terminar acaban echando esto, el Clarex, no, el Crystal Brewers Crystal, para ir ya subiendo densidad. Y además ellos lo que hacen además es que aprovechan en esta última edición del Brewers Crystal, también echan el lúpulo en ese momento. No, es distinto. Ellos usan, ya entiendo lo que tú me estás diciendo, ellos usan sí. dos cosas, ellos usan el Brewers Crystal en el Tienes mosto razón, para subir la atenuación del mosto, de la graduación original del mosto. Tienes razón. Y luego, cuando echan el lúpulo, echan azúcar candy. Sí, tienes razón, me he liado, tienes toda la razón. Esto lo hacen para el color, porque están obsesionados con hacerlo más blancas posible. Que tú me dijiste que eran súper blancas, ¿no? Las de Green Cheese. Son. Yo las he probado y que alucinas, o sea, parece leche lo que sale de ahí. Yo, para mí es como el referente que me gustaría utilizar. Y es por eso, el motivo es ese, es conseguir claro, ese es un azúcar que es transparente, con lo cual no te va a añadir. O sea, Pero el azúcar candy es líquido, ¿no? Dices tú. No, ahora el Brewers Crystal, sí, perdón, es que yo me he liado, El Brewers Crystal, que lo usan en la cocción, es para esto, es para tener más densidad, pero tú la malta, por muy pálida que sea, siempre te va a añadir color. Entonces, esa parte ya se asegura de que tiene una parte que no es dextrosa, porque lo podrías hacer con dextrosa, pero te supondría una atenuación más alta. Entonces, imitar la malta, es un azúcar que imita la malta, sí, pero no te va a dar cero color, porque no tiene nada, ¿sabes? Es ahí, es eso. Pero perdonad porque sí, yo he liado un poco porque he liado las dos cosas. Yo también creo que al oír lo que él decía, que es difícil seguir a este señor en el podcast porque habla mucho, pero dice, coño, pero meten azúcar candy en el dry hopping, pero meten un azúcar poco fermentado en la fermentación. Y yo creo que tiene, claro, ellos echan esa cantidad de lúpulo que echan, que estamos hablando de 20 gramos por litro, porque yo creo que ellos maceran a temperaturas más bajas de lo que dicen. Yo creo que ellos logran porque, por ejemplo, Green Chick, lo vi cuando venía para acá, pero una IPA 17 platos y termino jugando con eso. Eso me dio 74% de atenuación. Yo hago una cerveza con 74% de atenuación que tiene mucho
extracto disponible en la fermentación y le echo lúpulo, ello va a explotar, va a ser un hop creep brutal. No va a haber volcán si lo he hecho bien, digo al final. Si lo he hecho, es más, si lo he hecho al final y le meto CO2, 40 segundos, a 0,5 bar, al día siguiente otra vez con gobierno y arrancar la fermentación. Vamos, tenemos que hablar. Y eso es con crío. Yo sabía que tenía que venir aquí. Y la pregunta, ¿eso es con crío o con lúpulo? Perdón. ¿Con crío o con lúpulo normal? Aún con crío. Con crío. He tenido con crío. Con crío. Es que la pregunta es porque nosotros, cuando surgió el tema del crío, quisimos ir un paso más allá y ya que teníamos, bueno, somos de León y tenemos lúpulo en cantidad y hacer una prueba de hacer eso mismo, pero en vez de con crío que tiene una materia vegetal, aunque el crío que te venden tiene al menos un 20% de materia vegetal, decidimos hacerlo con lupulina exclusivamente, o sea, hacer ese mismo proceso, pero en vez de con crío, solo con lupulina, hacer con hielo seco, extraer la lupulina y hacer ese mismo dry hop que habréis vosotros, pero en vez de con un crío, con solo lupulina. Y lo que hemos visto es que el hop creep sigue produciéndose, o sea, que realmente lo que nos choca es que la experiencia es que cuando utilizas una Verdant, una Bray 97, al final tienes un hop creep simplemente por la capacidad que tiene de hacer biotransformación y los aceites, porque cuando tú utilizas lupulina ahí no hay materia vegetal, no hay fenoles, o sea, solo hay aceites. O sea, es como que estuviera alimentándose de esos aceites y produciendo actividad. Entiendo la lógica de lo que dijiste, pero hay enzimas también. Pero sí, tiene que haber. ¿Recuerda? La planta de lúpulo es, yo creo que la única planta, he leído, que es la única planta que tiene unas concentraciones de tóxicos para ella misma grandísimos dentro de lo que es el peso de la planta. Y es porque ella todo lo tóxico lo manda a las glándulas de lupulina. O sea, que haya compuestos en la propia lupulina que... Bueno, el experimento que tú hiciste lo demuestra. Que aún esas enzimas beta... En el congreso anterior hicimos una prueba, porque como conseguimos... Bueno, nosotros a modo casero extrajimos lupulina y como estuvimos con varias plantas, simplemente para probar los aceites y hacer una cata de lúpulos propiamente dicha, probar todos los aceites, extrajimos lupulina, pues eso, con el método a nivel casero que hemos por hacerlo. Claro, no es efectivo porque hace falta, tienes unos rendimientos muy bajos, o sea, por cada kilo de lúpulo tienes un rendimiento de lupulina muy bajo. Pero para hacer este tipo de pruebas a nivel casero, que es el paradigma un poco del nivel casero, que no buscas rendimientos, buscas calidad o hacer pruebas efectivas, o sea, no buscas que sacar, pues, tener rendimiento en X hectolitros, o sea, al final es ver qué pasa, que es lo que hacemos nosotros. Y hemos visto eso, pero por eso vosotros tenéis más experiencia, un poco si va en ese palo o ver qué pasa, porque a nosotros nos llama mucho la atención el tema de la biotransformación y cómo se integran o qué pasa después, porque sí que vemos que es algo obvio. Tú cuando metes lúpulo y tienes una levadura que hace biotransformación, no para la fermentación nunca, o sea, metes más lúpulo en dry hop y tienes actividad en el Bueno, pero yo no creo que tenga que ver con la cepa de levadura. ¿No? O sea, yo creo que no. Yo creo que si la levadura está viva, activa, disponible, no importa la levadura que pongas, si le pones azúcar disponible ya no vas a comer. O sea, siempre que haya... Bueno, pero estamos poniendo lúpulo, no estamos poniendo azúcar. Claro, pero a eso me... Bueno, pero cuando digo azúcar me refiero al azúcar que produce las enzimas del lúpulo. Independientemente de si hace biotransformación o no. Independientemente. O sea, nosotros hemos tenido... Sí te puedo decir que la levadura que menos hop creep hace es la verdad. Sí. Perdona, Carlito. No te había visto. Ya no te invito a una cerveza. Hola, buenas tardes. Sí, hola. Gracias por las ponencias. Sí.
estamos hablando, bueno, se han planteado aquí ponencias sobre lupulado, sobre cervezas lupuladas, y no he escuchado sobre los nuevos productos que hay de los lúpulos, como el Spectrum o productos similares. Sí. ¿No es viable el uso en fábrica? Vale, sí, lo he usado. Hay dos productos que nosotros usamos casi todo aquí disponibles fácilmente en los productos de fábricas, que son Incógnito, que es un producto que se supone que se puede añadir en el Whirlpool, y Spectrum para el rejo. Spectrum, ellos recomiendan colocarlo cuando faltan 2 platos para terminar la fermentación, o sea, no es para colocarlo al final. Y Spectrum hay que colocarlo cuando faltan 2 platos para alcanzar la terminación final. Y no más, no recuerdo el porcentaje ahora sí de memoria, pero siempre tienes que ponerle pellets. O sea, Spectrum solo no funciona. Queda la cerveza muy vacía. La cerveza necesita polifenoles. El sabor necesitamos polifenoles en boca. Los polifenoles dan una sensación de llenura, eso está demostrado desde hace ya 50 años. Entonces, el Spectrum, como tiene pocos polifenoles, no llena. Sí da, yo lo usé y creo que fueron a 30% de la cantidad de lúpulos que iba a poner. Era reemplazado por 10 kilos de Spectrum. Y lo usé por decir, y efectivamente había aroma, Spectrum y mosaico. Recuerdo el proceso. Y estaba rico, la cerveza quedó bien. De hecho, es una de las pero sí le tengo miedo que la cerveza, cuando la probaba después de usar el Spectrum, estaba aromáticamente bien, pero en el sabor estaba incompleto. Había un hueco ahí en el sabor. Incógnito funciona muy bien. Incógnito sí. El problema aparentemente con Incógnito es que se pega en el acero inoxidable. Entonces, yo nunca he probado hacer otra cosa, pero hay quien, de hecho lo oí en el podcast que lo recomienda el chico de Green Chick, cuando va a echar Incógnito, echar, en el caso nuestro, de 20 hectolitros por cocción, echar medio kilo de pellet y entonces echar el Incógnito, porque así el Incógnito se pega, se adhiere al pellet y no se va a hacer inoxidable y se queda pegado. Pues entonces hay muy poco rendimiento en aroma y sabor. Ellos también en ese podcast hablan de un truco que yo lo hice en una cerveza que hicimos, que se llama Policitra, fue todo citra, y agarramos y echamos Incógnito en el fermentador, dejamos pasar mosto caliente, pusimos Incógnito y lo dejamos ahí, no recuerdo cuánto tiempo fue, ahora mismo no tengo los datos claros en la cabeza, pero no lo usamos en el Whirlpool, sino en el fermentador. Y luego sobre ese mosto que ya estaba saturado de Incógnito, enfriamos el mosto a temperatura normal. Y la cerveza sí estaba, el fermentador quedó un poco sucio, y la cerveza estaba se sentía mucho como a resina el sabor. No es lo que yo me esperaba. Ese es un truco que aplica muchísimo un chico de Santiago, el cervecero de North Park. Y vamos, yo vi unas puntuaciones de unas personas que yo respeto mucho en el tapo, y el comentario fue que la mejor cerveza que probó en el match de hace 2 años fue esa. Yo a la vista de eso traté de hacer esa prueba y la hice de aquella manera, no tengo que repetirla. Es interesante porque el sabor era muy auténtico así, pero bueno, el fermentador queda bastante sucio, quedaba bastante trabajo limpiarlo, y no sé si respondo tu